Siempre que hay reuniones familiares, la abuela nos cuenta que Chibolo, escuchó ella también, no estuvo presente en la fundación ni en la llegada de los inmigrantes a Chibolo, pero siempre las historias que ella recuerda hablan de un Chibolo muy aborigen, muy metido aún en monte, con un asentamiento pequeño alrededor de los pozos. Cuando empiezan a llegar desde Europa por la guerra huyendo los inmigrantes, uno de ellos, Paolo Raffaele Paternostro Cantizano, decide de Calamar separarse de sus hermanos para buscar lugares que ya de alguna manera sonaban en el mapa social como lugares de oportunidades, de grandes oportunidades, y se interna en las selvas chiboleras. Aquí empezó a negociar con los indígenas y empieza a comprar la resina del bálsamo. Esta resina salía al puerto del Real y de aquí la sacaban a puertos más exteriores del país hasta que se iba a Alemania, a Europa. Esa fue una de las grandes bonanzas del momento. Luego de eso, mi abuelo tiene un primer matrimonio con María Caro, de allí salen Isabel y Paulina, sus dos hijas mayores. Pero ese matrimonio no resulta y entonces conoce a Encarnación Sierra. Y tiene finalmente a mi abuelo Pablo Paternostro Sierra, Pablo Esteban. Mi abuelo quizás trae, primero de su padre, la historia de una inmigración europea que llevaba años luz, quizás en desarrollo y en modernidad a cualquier población que hubiera estado de este lado de las Américas. Entonces, con el conocimiento de ese padre que tuvo mi abuelo, y luego a los 22 años o 23 años, su padre, mi bisabuelo, lo manda a él a Europa a conocer un poquito, a educarse un poquito, y dura mi abuelo varios años viajando, conociendo el mundo, entendiendo cómo estaba funcionando el mundo del futuro. Salió a conocer el futuro mi abuelo. Finalmente sus raíces lo llaman, su sangre lo llama, el amor por su tierra lo llama, y lo que digo, ese magnetismo que tiene Chibolo lo llama, y decide que su vida la quiere desarrollar acá. Entonces viene con toda esa mentalidad y se encuentra ya que en Chibolo su padre, mi bisabuelo, ha hecho lo posible por traer electricidad, y empiezan entre los dos a tratar de aportar a Chibolo todo aquello que veían en el mundo desarrollado, a ver cómo poquito a poco podían traerlo también para que en Chibolo se viviera en condiciones mucho más dignas. Es así como en algún momento en una pista de aterrizaje que teníamos, o en unas tierras que teníamos muy cerca del pueblo, del casco del pueblo, mi bisabuelo busca la manera de hacer llegar aerolíneas para que hubiera vuelos comerciales a Chibolo. Y empezamos, recuerdo en ese momento yo era muy pequeño, pero viajaba la Tabina, nos montábamos aquí y hacía un recorrido por diferentes municipios importantes del departamento, que entre esos estaba ya en el mapa Chibolo, y de allí llegábamos hasta Barranquilla. En su momento mi abuelo decidió montar un teatro también. Vino un señor apellido Ramírez, el padre de quien hoy es Carlos Ramírez, muy conocido en Chibolo también, un señor del interior, y empiezan a traer las máquinas proyectoras y todo para poder en Chibolo mostrar algo que en Chibolo quizás no se veía, cuando quizás la televisión no existía aún, existió en Chibolo un proyector y una sala de teatro. También mi abuelo, con otros dirigentes importantes de la zona, empieza a mirar cómo logra de alguna manera brindarle a Chibolo autonomía política, y empieza la lucha de ellos hacia convertir a Chibolo en municipio y dejar de ser corregimiento de Tenerife, que era la cabecera nuestra en su momento. Y lo logran, después de mucho trámite, de mucho trabajo, de mover a sus amistades y al mundo político en su momento del departamento del Magdalena, y consiguen que finalmente Chibolo sea nombrado municipio. En su momento, como para dar de alguna manera un premio, un reconocimiento a lo que venía sucediendo, deciden entre todos esos dirigentes de Chibolo que hicieron un papel muy importante en este evento, nombrar a mi abuelo como el primer alcalde, nombrado por decreto. Así como hubo eventos muy felices para toda la familia, hubo también eventos muy tristes.
Y es que en la década de los 70, mi tío Pablo era el pequeñito de los hijos, el consentido, decide que quiere ser piloto. Y entra en Barranquilla en la Escuela Aeronáutica Civil como estudiante. A los 3 años aproximadamente, con todas las horas de vuelo, se gradúa y el regalo para ese hijo de mi abuelo es su avión. Y en unas fiestas de chibolo, que también mi abuelo procuraba socializar en lo posible ese evento, mi tío, en un error quizás personal o quizás un error de vuelo, tiene un accidente y fallece. Esta finca fue la bandera de mi abuelo, fue el gran amor de mi abuelo, se llama La Victoria. Y de esta finca salía quizás la posibilidad laboral más grande que tenía Chibolo. Tenemos libros, son como un patrimonio familiar, en los que hace 35, 40 años aquí la nómina era de 80 empleados. Aquí el día normal, aquí en La Victoria, se despertaban los empleados y había un casino con una estufa gigantesca donde se cocinaba para todo ese personal. Acá habían 8 tractores, 6 catapilas, cada catapila tenía su operario, tenía su ayudante. Aquí aún trabaja con nosotros alguien que dejó mi abuelo. Lleva 40 años aquí en la finca. Hemos tratado de pensionarlo, hemos tratado de decirle que descanse. No quiere seguir trabajando con nosotros. Ya conserva él, y lo conservamos más por el romanticismo de todo lo que ha sido. Y dice que la casa de él es esta, que él de acá no se va. Y eso a mí me conmueve eso todavía. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.